gusto poderlos tener aquí en el Reino de la Divina Voluntad, en estos programas en donde participa el doctor Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas tardes, y para los demás, noches o madrugadas o lo que sea, pues un saludo también. Sí, Ceci, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Jesús, gracias. Buenas tardes. Buenas noches para ti. Gracias, Jesús, doctor. Gracias por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, un saludo. Gracias, Cecilia, a usted también, al doctor Tomasini, que tanto bien nos hace. Entonces, me gustaría, yo le he propuesto al doctor este programa de hoy, precisamente el de la caridad en la divina voluntad, porque conviene que el doctor nos ilustre acerca de que no es la caridad como virtud teologal, ¿verdad? Como la conocemos, ¿no? Es algo mucho más importante, mucho más profundo que todo eso, ¿no? Pues sí. Y por eso le hemos pedido al doctor si por favor podríamos empezar a hablar hoy ya de esa caridad en el ámbito de la divina voluntad. ¿Qué diferencias, doctor, qué diferencias tenemos respecto de la caridad en el plano teologal? Bueno, yo creo que la gran diferencia de la caridad, y no solo de la caridad, sino de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Jesús, desde los inicios de sus dictados a Luisa, hace una declaración muy interesante, porque pone que la fe, la esperanza y la caridad es Dios mismo. O sea, ya no es una virtud teologal, sino es una persona. O sea, es la presencia de Dios mismo. La fe es el objeto a alcanzar. La esperanza son todos los medios por los cuales la criatura puede llegar a obtener el objeto de la fe. Y la caridad es el resultado de esas dos acciones. Entonces, el objeto de la fe, ¿cuál es? Dios mismo. O sea que la fe es Dios. ¿Qué es lo que podemos, por lo que podemos aspirar a tener ese objeto de la fe? Pues es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Jesucristo. Jesucristo con toda su vida, su sacrificio, su muerte, en fin, todo lo que Él hizo aquí. Y gracias a eso, una vez alcanzando el objeto de la fe por medio de la esperanza, ahí nace el amor. Y que el amor es la tercera virtud, que sería la caridad. Entonces, desde el inicio, Jesús le dice a Luisa lo siguiente: está atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Entonces, ¿cómo podríamos, con esta sola frase, cómo podríamos definir a la caridad? Como algo que se nos da para poderlo tomar, para poderlo ejecutar, o como la presencia real de Jesús en cada uno de nosotros, la presencia real de Jesús en cada una de nuestras obras. Esto es, hacerlo todo en Él, o sea, unida con Él, ¿sí? Obrar desde Él, más que unido es desde Él, con Él y por Él. Todo lo que hagamos, nuestros actos más simples, un parpadeo, un respiro, un paso, una acción, una palabra, un pensamiento, todo imbuirlo en Jesús. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, así es vivir la divina voluntad. Uh-huh. Y esto concuerda perfectamente con aquello de todo fue creado por Él, para Él y en Él.
O sea, San Pablo de alguna manera está definiéndonos las actitudes que debe tomar el ser humano en todas sus obras. Porque si yo entiendo que todo fue creado por Él, entonces aquí se conjuga en el por mí, ¿sí? Para Él, claro, porque es aquí conmigo, junto conmigo lo vas a hacer todo. Y en Él, o sea, aquí Jesús nos dice que todo lo debemos hacer a través de Él. Entonces la caridad es hacerlo todo en mí, conmigo y por mí. El hablar de la caridad solo como que no tiene mucho sustento, porque la caridad y las tres virtudes, como los hemos llamado, semejan a la Trinidad. Entonces, hablar de la Trinidad viendo solamente a una persona a veces resulta muy complicado. Entonces, vamos a ir tratando el tema de la caridad, pero unido a las otras dos virtudes. Dice Jesús lo siguiente, no sé si quieran que vayamos viendo los números donde... Sí, por favor, si nos dan los números sería mejor. El primero es en el número 42 del libro 1. O sea, estamos en el libro 1, 42, esto es caridad, esto es todo hazlo en mí, conmigo y por mí. En el número 227 del mismo libro, dice, entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Una frase muy, muy curiosa, ¿no les parece? Nosotros tenemos como entendido que la fe se nos da para creer. Y aquí Jesús dice que para obtener la fe se necesita creer. O sea, es totalmente al revés. Y bueno, se entiende perfectamente si conceptuamos a la fe como Dios mismo. Y Jesús le dice a Luisa, la fe soy yo. Entonces, para alcanzarme a mí, necesitas creer. Entonces, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. O sea que la caridad es la sustancia de la fe y de la esperanza. O sea, es lo que le da solidez tanto al ser divino en sí como al Padre, como al ser divino del Hijo en todo su sacrificio. ¿Se puede decir, doctor, que la caridad es la consecuencia, al igual que ocurre en la Sacrosanta Trinidad, que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, y la consecuencia de ambos, del amor del Padre y de la correspondencia del Hijo al Padre, da lugar al amor que es el Espíritu Santo? ¿Se puede decir que la caridad es la consecuencia de la fe y la esperanza unidas? Es la sustancia de eso, o sea, es lo que los hace obrar. Es lo que hace obrar a la fe y lo que hace obrar a la esperanza. Y lógico, se pone como el resultado de, pero si nos fijamos bien, más bien es el principio de.
porque el Padre ama, o sea, generando al Hijo. O sea, el Padre está ejercitando la caridad, está amando. El Hijo corresponde ejercitando la caridad también. Gracias al amor del Hijo hacia el Padre se dona totalmente y entonces queda totalmente conformada esta tercera virtud, que es el amor, pero el amor completo. O sea, el Padre ejerce la primera parte, el Hijo la segunda, y entre ellas dos se forma, se conjunta el amor completo, que sería la caridad, que sería el émulo de la Trinidad, como decías ahorita. ¿Sí? Sí. Entonces dice en el 231, va diciendo, a la fe y a la esperanza se une la caridad, y esta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola, mientras que son tres. Y luego le dice Jesús, he aquí, simbolizada en las tres virtudes teologales, a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad es la sustancia de esta luz y de este alimento. Es como aquel ungüento dulce y oloroso que, penetrando por todas partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear el sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor grato. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. O sea, vuelve a repetir que la caridad es la sustancia tanto de la fe como de la esperanza. Y que puesta en la criatura, cuando la criatura obra inmersa en esta caridad, o sea, lo pone como un olor, o sea, despide un olor, pero ese olor es el olor de Dios. O sea, es Dios mismo quien está manifestándose a través de la caridad, y en esos actos es en donde se conjuntan la fe y la esperanza. O sea que el alma que obra con caridad, prácticamente está obrando en Dios mismo. Y es Dios quien está obrando a través de esa persona. No sé si esto queda claro. Ya no es la persona sola la que está llevando a cabo las obras por medio de este amor, sino es Dios mismo a través de la persona que se está manifestando hacia los demás. Se está manifestando hacia Él mismo o hacia las demás personas, hacia las demás criaturas. ¿Qué diferencia, doctor, hay con cuando lo que nos han enseñado en la Iglesia antes del conocimiento de estas revelaciones con las virtudes teologales? Que nos lo preguntan, doctor, con bastante frecuencia. Entre la fe teologal y la fe en la divina voluntad, la esperanza, la caridad. No sé cómo definir a la fe como virtud teologal. O sea, bueno, entendemos perfectamente que es algo que Dios dona a la criatura para creer. Incluso siempre se ha hablado de aquello de
aumentanos la fe, ¿sí? En el Evangelio hay ocasiones en que los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe, como decir, oye, me hace falta todavía esta fe para poder creerte, porque no están hablando de creer en Dios, ellos son judíos, saben, conocen y creen en Yahvé, el Dios de los ejércitos, pero en lo que viene a decir Jesús, en lo que viene a proponer esta nueva faceta de la revelación de Dios, no les alcanza esa fe. Entonces por eso le piden que les aumente la fe. ¿Qué entendemos con eso? O sea, danos más de esto para poder creerte, para poder creer. ¿Sí? Danos más amor hacia ti, porque si él es la fe, lo que le están pidiendo, enséñanos a amarte más. Bueno, eso ya es visto desde este punto de vista. Desde este punto de vista, o sea, lo que le estaban pidiendo, aunque no lo sepan, es aumentanos la fe, es aumentanos el amor hacia ti. Sí, pero ese no se puede. Dios no te puede dar esa fe, porque sería forzarte. ¿Tú no le puedes pedir a Dios amarlo más? Enséñame a amarte más. En la medida que tú te entregues a Él, sí. Sí. Sí, o sea, totalmente, pero sabiendo lo que estás pidiendo. Sí, obviamente. Pero si tú pides algo, como una herramienta para creer, que eso es como se tenía la fe antes, una herramienta para poder creer. Entonces, voy a hacer un símil actual. Es como una aplicación para tu celular. Auméntame o actualízame esta aplicación para poder creer más. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, eso no es. Porque si la fe es lo que nos está diciendo Jesús aquí, entonces es la actitud de la criatura acercándose a Dios. Y en la medida que te vas acercando, es en la medida en la que va creciendo la fe en ti, porque es la posesión de Dios. ¿Sí quedaría? Sí. Ese puede ser, doctor, el principio de la disposición. Yo diría que es el resultado de la disposición. Uh-huh. Porque en la medida que te vas disponiendo, te vas acercando, te vas adentrando, vas conociendo, vas amando, ¿sí? Y entonces te vas llenando de Dios. Acordémonos de esa lectura que casi en todos los programas la sacamos, donde le dice a un sacerdote que debe rodearse de la fe, igual que las aguas rodean a una barca. Uh-huh. ¿Sí? Y que cuando esté rodeado totalmente por esas aguas, y entonces le dice, como la fe soy yo que todo puedo, que todo tengo, yo te voy a dar lo que necesitas. Entonces creo que ahí queda muy claro, es la acción del hombre la que va acercándote a él, vas llenándote de él, y cuando estés totalmente rodeado, que no haya nada que te distraiga, en ese momento es que vas ya a poder tener esa fe completa, que es la posesión de Dios. Sí, ¿se puede decir que la caridad es la expresión de la divina voluntad? Podrías ponerlo así. Porque Entonces, la expresión de la divina voluntad no es no es de la divina voluntad. Es la expresión de la criatura haciendo obrar a la divina voluntad a través de ella. No, pero lo estoy viendo desde el lado de Dios.
Bueno, Desde el lado de Dios, la expresión del de su lado de voluntad es Dios, amor. así es la acción de Dios a través de la criatura. Pero que él, Dios es amor, Dios es amor, Por eso su voluntad es amor. es la acción de Dios a través de la criatura. Y entonces la criatura está obrando con caridad. Bueno, si Porque lo ves está desde ese obra. punto de vista, pero yo lo quiero ver sin la criatura. Sin la criatura no hay caridad en este plano terrenal. Podrías ponerlo como que la caridad en Dios, en la Trinidad, sería el Espíritu Santo. Es una persona, pero que el Espíritu Santo no expresa la divina voluntad. Pero la expresa a través de ti, Cuando criatura. lo expresa, pero entre ellos la expresión del amor está entre ellos también. Por eso, porque está continuamente llevándose a cabo, es un acto continuo. Continuo, exacto, La, puro, el amor, el amor, la, el amor. la generación del verbo no fue en un momento dado, sino es una acción intrínseca del ser divino. Ajá. Que está en una continua actitud de generar. Desde que Dios es Dios, Sí. está generando. Desde que Dios es Dios, nunca tuvo un inicio. Nunca hubo un Dios sin generar. Sí, o sea, solamente por el hecho de ser Dios está generando. Así es. Entonces, y desde que Dios es Dios, el Hijo generado está correspondiendo. O sea, tampoco tuvo un inicio esa correspondencia. Es eterno. Y de ahí proviene el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo está prácticamente también desde siempre, nunca tuvo un inicio, sino el ser divino es esas tres acciones, pero en continuo. Por eso es que en Dios es un acto continuo de amor. Pero ese acto continuo de amor no se podría realizar si no tiene a una criatura, ¿sí? Una criatura no divina, para poder comunicar la vida divina, que esa eres tú. Y entonces ahí se completa el acto divino, se completa en ese comunicar. Y ahora sí, ya está completo esa acción de Dios total, el acto cumplido completo en Él. Y eso implica Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la humanidad de Dios Hijo. Entonces Dios no estaría completo sin nosotros, aunque no nos necesite. Ahí como que es una contradicción lo que estás diciendo. Dios Dice, no puede amar sin nosotros. Dios no estaría completo sin Jesús. Sí, porque Jesús le da la parte externa, ¿no? O sea, le da la parte... Así es. Le da la parte de poder actuar al Espíritu Santo. Claro. El Padre actúa generando al Verbo. El Verbo actúa correspondiendo. Y de ahí viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo, que ya es el amor completo, ¿qué hace? Comunicar ese amor. Sin alguien a quien comunicar lo que tiene, que es vida divina. Ya no tiene que regresar al Padre y al Hijo, sino que va hacia afuera. Va hacia afuera, va a comunicar. Y por eso dije que necesita de una criatura, pero que no sea divina, para poder comunicar la vida divina. Imagínate que existiera Dios, bueno, que el Espíritu Santo quisiera comunicar lo que tiene al Padre. ¿Sería lógico? No, porque ya el Padre tiene todo. Del Padre está naciendo todo. Que se lo comunicara al Hijo, al Verbo eterno. Ya lo tiene todo. Tampoco, es el mismo Padre. Entonces, ¿a quién se lo comunica? A nosotros. A una criatura que ahí es la causa
la causa de haber tomado una humanidad, de haberse encarnado. Y entonces esa encarnación del verbo, ese tomar una humanidad, el verbo eterno, es la forma en que como corresponde al Padre, para que entonces el Espíritu Santo pueda comunicarle a una criatura que no es divina, le pueda comunicar la divinidad. Y ahora sí, Dios ya está totalmente completo. Se oye muy raro, muy fuerte, muy herético el que Dios necesite a una criatura. Pero estamos hablando no de una criatura como nosotros, sino de la humanidad tomada por el Verbo Eterno. Y ahora nosotros somos el producto de una creación, pero a imagen y semejanza de esa humanidad del Verbo Eterno. Y se repite todo el acto. Es un acto que va a continuar indefinidamente comunicando todo esto. ¿De acuerdo? Solo que no habiendo sabido ser modelo, haber sabido ser como el modelo que era Jesús, en esa irrupción digamos, por la transgresión de Adán, esa imitación a Cristo precisamente viene por ahí, ¿no? Si Jesús fue el Verbo encarnado precisamente para poder amar al Padre en la destra, al perder esa idoneidad del hombre, de la similitud que deberíamos de ser a imitación del Verbo encarnado, entonces esa es la parte que hemos de recuperar y es de la que nos está hablando el libro de cielo para volver a recuperar. Así es. Exactamente, esa es la única finalidad de todo lo revelado en el libro del cielo, es eso que acabas de decir ahorita. Recuperar la posibilidad de volver a tener esta efusión que el Espíritu Santo debería de darnos a nosotros. En el libro 2, en la lectura 3 del libro 2, de marzo 13 de 1899, dice: la caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. No es otra cosa que un desahogo del ser divino. Creo que con esto se explica todo lo que hemos querido más o menos decir. ¿Sí? Dice, y este desahogo lo he difundido sobre todo lo creado. De modo que todo lo creado habla del amor que le tengo al hombre y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme. O sea, esto aparentemente, bueno, es una lectura que lo podríamos tomar así a la ligera y diríamos, bueno, sí, o sea, Dios nos ama en todo. Pero si entiendo que es un desahogo del ser divino, voy a entender que en todo lo creado existe una semejanza de Dios. No solo es el vehículo para llegar a amarnos, o sea, no solo es el medio que usa para darnos su amor, sino es el medio que usa para que lo conozcamos. ¿Sí? Si esto lo entendiéramos, empezaríamos a ver en todo, veríamos toda la creación, pero la veríamos de modo diferente, porque estaríamos empezando a vislumbrar un poco parte de los atributos divinos. ¿Sí se entiende eso? Veríamos el orden en todo lo creado, ¿no, doctor? El orden, la belleza, la potencia, o sea, todo.
Y entonces eso nos llevaría a aprender el modo en que quiere ser amado. No solo el modo en que me ama, sino el modo en que quiere ser amado, porque quiere una retribución a la par. Y si ya me dio todo su amor y toda su semejanza, toda esa manifestación de Él a través de todo lo creado, ¿qué querrá recibir Él? Su amor. Nuestro amor a través de todo lo creado, a través de un árbol, a través de una flor, a través de un fruto, a través de un animal, a través de un insecto, a través de una estrella, a través del viento, a través del agua. O sea, y tomando en cuenta que cada uno de estos elementos es la manifestación de un atributo, es una semejanza de parte de lo que Dios tiene. ¿Sí? Ese es el punto. Y ahorita lo va a ir desmenuzando. Por eso dice, después que dice, y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme, comenzando desde el ser más grande hasta la más pequeña flor del campo, dice al hombre, con mi suave perfume y con estarme siempre dirigida hacia el cielo, intento enviar un homenaje a mi Creador. También tú, haz que todas tus acciones sean olorosas, santas, puras. No hagas que el mal olor de tus acciones ofenda a mi Creador. Ah, hombre, repite la florecita, no seas insensato de tener los ojos fijos a la tierra. Elévalos al cielo. Mira, allá arriba está tu destino, tu patria. Allá arriba está el Creador mío y tuyo que te espera. El agua que continuamente corre bajo nuestros ojos nos dice también, mira, de las tinieblas he salido y tanto debo correr y correr hasta que llegue a sepultarme en el lugar de donde salí. También tú, hombre, corre, pero corre al seno de Dios de donde saliste. Te pido que no corras los caminos torcidos, los caminos que conducen al precipicio. De otra manera, ay de ti. También las bestias más salvajes nos repiten, oh hombre, cómo debes ser selvático para todo lo que no es Dios. Cuando nosotros vemos que alguien se acerca a nosotros, con nuestros rugidos ponemos tanto espanto que ninguno se atreve a acercarse más a perturbar nuestra soledad. También tú, cuando el hedor de las cosas terrenas, o sea, tus pasiones violentas, estén por enfangarte y hacerte caer en el precipicio de las culpas, con los rugidos de tu oración y con retirarte de las ocasiones en las cuales te encuentras, estarás a salvo de cualquier peligro. Así, todos los demás seres, que decirlos todos sería demasiado largo. O sea, todo nos va mostrando las actitudes que deberíamos de tener y todo nos va mostrando las actitudes que Dios tiene hacia nosotros. Esa caridad ejercida por Dios, que era lo que decía Ceci, pero ahora ejercida hacia nosotros. Todo lo hace en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Yo le quisiera preguntar algo, doctor. En razón de que Jesús es hombre Dios, Jesús tiene un órgano que se llama corazón. Uh-huh. Entonces, con su corazón también siente, quiere lo que nos pasa a nosotros. O sea, el corazón aparentemente es un órgano como cualquier otro, aunque sea un órgano muy importante, pero cuando nosotros tenemos una emoción o una tristeza o una
o un anhelo, el corazón tiene un impacto. Sí. Tiene un impacto. Entonces yo le quiero preguntar, como Jesús siempre ha dado mucho énfasis a su corazón y lo que él siente, si uno lee las horas de la pasión, uno va a encontrar cómo él llora de abandono, cómo él se siente triste de que la falta de correspondencia, cómo nadie lo quiere como rey, cómo, o sea, muestra sus sentimientos que residen en su corazón. En su todo amor, lo pone, todo lo refiere al corazón. todo lo refiere al corazón. Y esto como expresión humana, humano-divina, de su voluntad y de su padecimiento, porque él padece, o sea, en su corazón padece, se siente triste, se siente, no, en Getsemaní se le ve su tristeza, se le ve su pena, se le ve. ¿Cómo nosotros definimos en ese sentido la parte humana de Jesús, humano-divina, de su propio corazón y la expresión de sus sentimientos? Perdón, pero no te entiendo. Sí, Jesús expresa siempre la voluntad de su Padre. Siempre hace la voluntad de su Padre. Siempre se dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, yo no vengo en mi nombre, vengo en nombre de mi Padre, Sí. crean por las obras que yo hago, en fin. Pero cuando tiene sentimientos, los expresa a través de su propio ser, de su corazón. Claro, porque el que nos viene a redimir, ojo con esto, nos viene a redimir como dos ramas. Una rama que es espiritual, o sea, referida a lo divino, sí, y una rama que es material, referido a lo humano. Sí. El hecho de que Jesús todo lo obre a través de la divina voluntad, o sea, unido a su Padre, no quiere decir que lo que siente es también lo que siente el Padre, sino lo está expresando a través de su propia humanidad. Ajá. O sea, entonces, todo lo que Jesús sufre en este sentido, lo que expresa en su corazón, la tristeza, la congoja, la aflicción, en fin, todo lo expresa a través de lo humano. Y ese humano, vivido en la divina voluntad, le da salida, como quien dice, a todo lo que la divinidad está, no puedo decir sintiendo, porque no, en Dios no hay sufrimiento, en Dios no hay tristeza, en Dios no hay congojas. Lo que hay es un deseo infinito de amar y que no lo puede hacer porque la criatura se lo impide. Entonces, esa parte se transmite a la humanidad de Jesús y Jesús lo tiene que retransmitir, pero a través de su propia humanidad. Y entonces le da el punto principal, se lo da al corazón. ¿Sí? O sea, entonces el corazón toma ese punto como centro de los sentimientos, como si fuera el momento preciso, el lugar preciso donde se van a llevar a cabo todas las sensaciones de la criatura. No sé si la parte emocional. Sí, la parte emocional. Nada más que yo diría, ¿realmente será el corazón? Es que el corazón No, son las emociones es humanas de Jesús, como ¿no? está relacionado con la voluntad, ¿no? Aunque sea un órgano como tal, con el querer. Por eso te quiero con todo el corazón, te Cuando odio decimos con todo el queremos corazón. exactamente, cuando decimos queremos con todo el corazón, a lo mejor es un pleonasmo, pero simplemente Jesús quiere con su corazón. Y el acto de querer con su corazón es un acto de divina voluntad. A ver, y yo te preguntaría, perdón, no es broma lo que voy a decir. No, está bien. O sea, no podría decir, espérate, soltera. Jesús no podría decirte, Cecilia, te amo con todo mi hígado. Sí, claro. Igual. Te amo con todo mi riñón. Sí. También. Claro. Sí. Entonces, como dice Jesús, y está bien la frase, porque así le puedes decir a tu esposo, te amo con todo mi riñón. Va a decir, ay, bueno, gracias.
No, pero como decía Jesús ahorita, es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo donde se manifiesta como la parte sensitiva del ser humano, Sí, ¿de acuerdo? sí. Y estamos de acuerdo, o sea, no hay problema. El corazón lo siente, lo vive, lo sufre, lo felicita, en fin, todo. Pero esa parte es la parte humana que manifiesta lo que está sintiendo la parte divina. Vamos a olvidarnos de Jesús como criatura y vamos a ponerla como el órgano sufriente de Dios. Dios, que no tiene forma de sufrir, crea un órgano necesario con todas las características para poder expresar lo que él está sintiendo, que no es sufrimiento, ojo, Dios no sufre, pero lo que está lo que está sintiendo Dios por no poder amar, por el rechazo que las criaturas le están dando, Lo siente en en ese Jesús. lo tiene que sentir a través de Jesús. Entonces Jesús se vuelve el órgano sufriente de Dios. Y ahora este Jesús lo pone todo, pero lo pone con cosas humanas. Por eso es que lo tiene que expresar en ese sentido, el corazón ardiente de Jesús, el corazón coronado de espinas, el sacratísimo Santísimo corazón corazón. de María, o sea que también se une al corazón de Jesús y todo lo lleva por medio de símbolos, ¿de acuerdo? Ujú. O sea, pero es la expresión práctica de Dios mismo. Creo que si entendemos lo que acabamos de escuchar, Entonces el Padre sí siente porque siente a través de Jesús. lo siente a través de la humanidad Entonces del siente, sí, verbo, sí, claro, sí pero, se siente. pero no, el Padre no puede sufrir. No, no sufre, pero sí lo siente. Por eso, pero lo siente en la humanidad ¿De de Jesús? Jesús. Pues está durísimo. Por eso, Puede ser hasta peor. Puede ser hasta peor. él está viendo a una criatura que por amor y por esa filiación que tiene con él, se entrega a los más tremendos sufrimientos, ¿sí? Para repararlo a él, para darle a él todo lo que él desea. Y por eso dice, como empezamos esta última lectura, la caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. El amor de Cristo hacia nosotros, que se expresa, se manifiesta a través del sufrimiento, no es más que el desahogo del ser divino a través de ese órgano sufriente que se llama Jesús. Doctor, Entonces, discúlpeme, que es que me parece interesante. Nos pregunta Camila Medina, dice, y cuando se habla de la ira de Dios Padre, matiza, ¿quién la siente? lo primero que podemos decirle es que Dios nunca ha tenido ira. Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Por lo tanto, Dios no se enoja, Dios no se contenta, Dios no hay esos cambios que tiene el ser humano. La ira de Dios se manifiesta, o sea, como una figura que el hombre ha ido más o menos interpretando de los sucesos que sus propias acciones le acarrean. O sea, recordemos que Dios es figurado como un sol, en donde cada rayo de ese sol es un atributo divino. Y cada atributo, la criatura se pone solita, o sea, por propia voluntad se pone bajo ese atributo. Y dentro de esos atributos está la justicia divina.
Y la justicia divina, o sea, es el pago de la renuncia a Dios. O sea, el quitar todos los bienes que Dios contiene. No es que Dios se enoje. No sé si se entiende. Ujú. Aunque hable del día de la ira de Yahvé. Así es. Pero entendamos que estamos hablando del Antiguo Testamento, donde a Yahvé se le conocía como el Dios de los ejércitos. Es la ¿Sí? consecuencia de la justicia, doctor. Así es. O sea, entonces el hombre lo ve como que Dios se contenta, como que Dios se enoja, como que Dios ahora está pues indiferente. No, es el hombre el que se está cambiando y está situándose en diferentes atributos de Dios y recibe las diferentes acciones que Dios ejerce a través de esos rayos. Entonces no podríamos hablar de un Dios así, de la ira de Dios. Por ejemplo, de los egipcios, cuando libera a Israel y abre, se sirve de Moisés y se destruye todo el ejército egipcio, es una consecuencia de la justicia, no de Sí, la pero ira. nosotros lo vemos como un castigo. ¿Sí? Bueno, finalmente es un castigo porque es consecuencia de la justicia de Dios, pero la justicia tiene como consecuencia un castigo o una remuneración, aunque sea divina. Pero Por eso, finalmente la consecuencia de la justicia cuando es mala, es aunque es una consecuencia de su justicia, es un castigo, acaba siendo un castigo. no, pero cuando Jesús define la justicia es darle a cada quien lo que desea. No, lo que le corresponde, pero eso es una corresponde. definición de Ulpiano que a lo mejor Jesús la aplica igual, que es darle a cada uno lo suyo. Está bien darle a cada uno lo suyo, pero porque es consecuencia de su justicia. Dios es infinitamente justo y infinitamente misericordioso. Pero como parte de la justicia divina hay un efecto. O sea, hay un efecto. O sea, si nosotros sufrimos la purificación, es una consecuencia de su justicia. No es que diga, los voy a castigar, no, finalmente es una consecuencia de la justicia y la justicia tiene una doble vertiente como consecuencia, o es remuneratoria para darte un aliciente o para ponerte en el lugar que te corresponde o para que restituyas el mal que realizaste. ¿Qué cosa tan terrible estás diciendo? Bueno, pues yo le estoy diciendo lo que yo puedo Por eso, decir. sí, por eso, no, pero en realidad, porque la justicia es amor. Sí, es amor. De A ver, Dios, espérame, de amor. de Dios no sale nada que no sea amor, porque Dios es amor. Por eso la corrección es un acto de amor. Nadie está diciendo es un acto de amor, ya sea retributiva o ya sea restitutiva. Si es retributiva es para poner a la persona en el lugar que corresponde, es un acto de amor. Si es para que la persona purifique y restituya el mal hecho, es una consecuencia del amor. Así es. No y es entonces, de golpearlo, no. Entonces, a ese acto de amor, para regresar al hombre al punto donde original. debe estar, ¿tú le llamarías ira de Dios? No, yo no le llamaría ira de Dios, pero pues así lo trata la escritura, yo no los llamo, le pongo ira. No, por eso. Pero mira, es que aquí necesitamos ir comprendiendo que el hombre va tomando y definiendo las cosas de acuerdo al conocimiento que tiene. Y el conocimiento que tenía el hombre en el Antiguo Testamento, pues es realmente muy escaso de Dios. El conocimiento de Dios es escaso. Sí, no sabemos nada. Entonces el hombre toma los sucesos como si fueran sucesos humanos y le aplica los nombres y las categorías humanas. Sí. Dios se enojó, la ira de Dios arrasó con todo. El amor de Dios benefició a todos estos. Es amor, siempre es amor. Entonces, nunca pensemos que Dios cambia. Por eso decíamos al principio, Dios es inmutable. Dios es amor. ¿Y es amor premiando o es amor castigando en un momento dado? Es una acción de amor para que el hombre regrese.
Todo es para amor, todo es para amor, que el hombre se dé cuenta. todo es amor. Todo lo que estamos sufriendo y lo que vamos a sufrir, o sea, es con la finalidad de restituir al hombre al punto de origen. Que el hombre se dé cuenta de que todo lo que piensa, que todo lo que hace está equivocado. Que el hombre se dé cuenta de que ha transgredido todos los derechos de Dios. Que el hombre se dé cuenta que existe un Dios. Entonces, no lo podemos llamar ira, que así es como se le toma. Y nos sentimos bien, ojo con esto, nos sentimos bien hablando de los castigos. Y entonces yo pregunto, ¿realmente Dios irá a castigar? No, es la purificación, Va a corregir, va a corregir, es va a purificar. corregir. Entonces, no hablemos de un Dios castigador, hablemos de un Dios que ama y que ama infinitamente. Y esto lo pueden entender cuando menos las personas normales, porque en la actualidad ya hay muchas que no son normales, que cuando, sí, no, de veras. Hay unas que ya están muy mal. O sea, que cuando un hijo anda en malos pasos y no lo corrige, perdón, eso no es amor de padre ni de madre, ¿sí? Eso es odio. Están odiando al hijo por no corregirlo. Entonces el amor se denota tanto en el abrazo, en el beso, en el te La amo, reproducción. como en la reprensión y decirle, oye, esto está mal. Y tienes Así que, que, rompiste la bicicleta o rompiste el vidrio, pues lo tienes que pagar. exacto. Sí, ¿no? Y le contestaste mal a tu maestro, a Claro. tu mamá, a todo. O sea, tienes que sufrir una consecuencia para que aprendas que eso no se debe hacer. Pero el amor no te lo quito, el amor te lo estoy mostrando a través de esto. O sea, ese es el punto, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, todos los actos de caridad es un desahogo del ser divino. Y la caridad es actuar haciendo lo que se debe hacer. Hay muchísimo que decir de la caridad, pero podríamos resumirlo todo en varias cositas que son indispensables saber. Y es el orden de la caridad. ¿Sí? En el libro 4, la lectura 49 de enero 16 de 1901. Le dice Jesús, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Ojo con esto, ya no hay oposición, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué están en el purgatorio? Pues porque tienen que restituir el mal que hicieron. No, totalmente erróneo, Tienen que porque purificar, tienen que purificarlo. no, tienen que llenarse del amor de Dios que no se llenaron en la tierra. O sea, eso es purificar. Por eso, pero no en el sentido de pago por lo que hicieron, No pago, es lo que les faltó. es lo que les faltó. Tienen que llenarse del amor que les faltó y eso es lo que van a hacer en el purgatorio. Entonces, la caridad más agradable para Dios, para Jesús, es por aquellos que están en el purgatorio. Que son los que más sufren, se supone que son los que más sufren. En la escala del sufrimiento son los que más sufridos. Dice, viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Dice, oh, cómo es lacerado mi corazón. Claro. Otra vez el corazón. Por eso es lo que les digo. O sea, Sí, ¿no? cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca. No solo cerca, sino dentro de mí.
y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Claro. Supón que tuvieras una madre, una hermana que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que puede ayudarse por sí mismo? Ojo con esto porque se puede confundir por cercanía o por parentesco. Si yo veo sufrir al señor que está allá afuera, que ni lo conozco ni sé quién es, pero veo sufrir a mi padre o mi madre o a mi esposa, A ¿por a quién su me hijo, inclino? ¿Por qué? O a mi hijo, ¿por quién me inclino? pues, por su mamá, por su hijo. Pues sí, pero ojo con esto, porque este de aquí no se puede ayudar a sí mismo. El punto de vista de Jesús es que no puede hacer nada por sí mismo, el que está El que está adentro purgando, está purgando y el que está afuera todavía puede hacer algo. así es. Por eso es que le agrada más Claro, la que la caridad a las ánimas por del el alma, purgatorio. así es, que por las que están fuera, que todavía pueden hacer algo Por sí mismas para para salir ayudarse. adelante, exactamente. Sí. Entonces, ese es la primera acción de la caridad que es más aceptable. La segunda, dice, la segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que, si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimientos, y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón le resulta más agradable que si se les hiciera a otros. Que son, podemos incluir en estas almas, por ejemplo, todos los sacerdotes, Los todos los sacerdotes, sacerdotes, las personas entregadas, las personas que se dedican a la paz del mundo, a los pobres, los misioneros, de cualquier condición que sean, porque hay misioneros laicos, misioneros, sí, de todo. todo aquel que se dedique a A Dios, Dios, tú le haces un acto de caridad, y yo lo he sentido en lo personal, que Dios me hace sentir más, como, no sé si es la palabra satisfacción, pero más alegría en ayudar a alguien que se dedica a él, que a alguien que no se dedica a nada de eso, pero también es igualmente un acto de amor. Pero así cuando es. se dedica a una persona que está enferma, por ejemplo, digamos una persona que se ha dedicado toda la vida a Dios y está enferma y la ayudas, yo he visto como si Dios le llenara de gozo, como Claro, y ese es el segundo orden de la caridad, ¿sí? Entonces, ayudar a aquellos que están en Dios o actuando para Dios y que se ven necesitados de alguna cosa, que puede ser material, moral o espiritual, claro, ¿sí? En cualquiera de las tres claro. esferas. Y luego dice, solo queda hablar sobre los miembros separados de él, que son los pecadores, Ay, y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia que hay es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, ojo, no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia. Porque si estos sufren, es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios. Y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad. el acto de caridad sería ayudarlos a convertirse, No, ayudarlos materialmente. aunque sea materialmente. Así, sí, vamos a leerlo de nuevo. Sí, sí, Dice, lo quien se entiendo. ocupa de reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón.
La diferencia que hay es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, Sí, no, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia. ok. Porque si estos, o sea, los que están en el orden de la gracia, sufren, es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos, o del amor de ellos hacia Dios, Ok, cosa que jamás hubiéramos pensado. claro, claro. Alguien que está sufriendo tremendamente pobreza, enfermedades, discapacidades, incluso adicciones, en fin, todos estos pobres adictos que vemos en la calle tirados, todos llenos de cemento, de tiner, en fin, esos no tienen absolutamente nada que ver. O sea, no tienen nada con Dios, pero no tienen esa unión de su sufrimiento con Dios. Por eso el ayudarlos a ellos es más agradable para Él que si esa una persona que está cerca de Él sufre lo Sufre. mismo, porque ahí puede ser producto del amor de Dios que está Hacia él. está aceptando ese sufrimiento, ¿sí? Y el otro no tiene ni idea de lo que está pasando. Sí, en el caso el primer caso, el que sufre se lo está ofreciendo a Dios como un acto de amor, o Dios se lo está dando como un acto de amor hacia él o hacia ella. Y en Así el es. otro, él sufre por su pecado y todo, y Está, entonces ayudarlo materialmente es como, pues ayudarlo un poco para que empiece a hacer la voluntad de Dios, para que se empiece a acercar. así es. Entonces es a veces suena como contradictorio, Sí, ¿sí? Pero bueno, y si lo analizamos, tiene mucha razón. O sea, estamos ayudando al prójimo de alguna manera, ¿no? La verdadera caridad debe ser desinteresada por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe. Y si existe el interés, produce un humo que ciega la mente e impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. Eso también es realmente importante, ¿no? y hermoso además. Cuando se recibe un acto de caridad de alguien, si empieza a existir el interés, se pierde la sensación de recibir la caridad divina. Entonces, por eso debe ser totalmente desinteresada. Y todo agradecérselo a Dios, no a la persona. Que eso parece como algo, o sea, decir, es que no corresponde, no acepta lo que se le está dando, en fin, no es agradecida. Bueno, es un instrumento, la persona es un instrumento Así de es. Dios. Es parte de la providencia de Dios que es perfecta, entonces a través, pero hay que ser agradecidos también con la persona. A mí se me hace que también hay que ser agradecidos con la persona. Así. Bueno, Sí, de porque si la alguna persona manera, te da algo importante de ayuda, pues no es solamente material, sino también espiritual, pide por ti, reza por ti, todo, pues también hay que ser agradecido. por Y la eso persona moral, no lo debe buscar, pero es la verdad. por eso, pero no es el agradecimiento que te sujeta a una persona. Claro, es un agradecimiento, bueno, no sé, espiritual. Es un gracias, pero un gracias que se va dirigido a Dios a través de la persona. Sí, Gracias por haberte prestado para darme la ayuda que Dios me quiere dar. así es, así es. O sea, Dios me quiere dar una ayuda, de acuerdo, pero ¿cómo me la da? Como el maná, No, pues se aquí no. vale de personas, Personas o de eventos, que, exacto. Y entonces ese es lo que está diciendo aquí. precioso. La verdadera caridad sabe convertir todas las cosas en amor. Ay, sí, exacto.
aún la parte negativa, aún la carencia, aún la enfermedad, aún la discapacidad, aún el abandono, aún todo lo negativo, la verdadera caridad lo convierte en amor hacia Dios. Así es. Entonces ahí está un poquito la explicación de lo que leímos hace unos instantes, del sufrimiento en personas que están cercanas a Dios. Ese es producto del amor de ellas hacia Dios o de Dios hacia ellas. ¿Sí? Dice así el alma, si no convierte todas las cosas en amor, cosas sobrenaturales y cosas naturales, alegrías y amarguras, y todo lo que la rodea, no puede decirse que posee la verdadera caridad. No puede decirse que posee a Dios. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a enfocar en cuanto a la ira de Dios. Si Dios es la caridad, imaginemos que Dios se pone así enojadísimo y arrasa con todos. ¿Estaría ejerciendo la caridad? No. Y si la caridad es amor y lo contrario es el odio, ¿en qué se estaría convirtiendo Dios? Es que eso es muy, usted se está poniendo en un filito, porque entonces a Noé, ¿qué fue lo que pasó? Se los arrasó a todos, doctor. Por eso, pero pero es que ahí es otra causa. Bueno, Sí, cuál es la sí. causa que sea, pues se los arrasó. No, momento, estás totalmente errada. A ver, O sea, doctor. el problema del diluvio es que si Dios no arrasa con todos, nunca hubiera podido completar su plan, porque el hombre ya no era hombre, era un animal, y no un animal por el comportamiento, sino por su estructura. Su estructura natural ya no era de hombre, era de animal. Era el resultado de la cruza del hombre con las bestias, del hombre con los primates. Y entonces esas cruzas son los gigantes que había, son esos seres enormes de fuerza bárbara, y son esas mujeres que hicieron pedazos a los hombres. Cuando dice en el Génesis que los hijos del hombre se juntaron o se unieron a las hijas ¿de quién? Los hombres. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Y qué son esas hijas de los hombres? Prácticamente animales que heredan en ellos la actitud, es que decir, no podemos usar palabras que impliquen acciones humanas. Lujuria no es lujuria. Es bestialidad. Es bestialidad. Entonces, a los hombres que eran hijos de Dios, todos inocentes, los hicieron pedazos. Pedazos en el sentido sexual, vamos a hablarlo así abierto. Los destruyeron. Y entonces empezaron a tener esa convivencia, empezaron a nacer seres que ya no son hombres. Ya no son hombres. No tenían ni impronta divina ya. Así es. Por lo tanto, si Dios permite que esos animales se apoderen de toda la raza humana, el plan de Dios ya no se hubiera podido llevar a cabo y Dios hubiera tenido que repetir la creación, cosa que no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Por eso es que destruye a todos. No los destruye por castigo. Los destruye porque ya no son seres humanos. Ya no tienen solución, vamos a decir, no tenían solución. Así es. Entonces, no analicemos las cosas nada más así a la ligera. Vamos a ver cuál es la causa de todo esto, ¿no? En fin. Doctor, si me permite una última pregunta. Aquí en este pasaje que hemos leído de Jesucristo le explica el orden de la caridad. En este orden de la caridad,
¿dónde quedarían las almas que han hecho actos en la divina voluntad? ¿En la segunda? No, perdón, pero esas almas son las más privilegiadas. Es que no Y menciona son las que ejercerían la caridad. Uh-huh. O sea, el alma que vive en la divina voluntad ejerce la caridad. No, me refiero el alma que ha hecho actos en la divina voluntad, no que viva en la divina voluntad, sino que haya hecho actos durante su vida, actos en la divina voluntad. Bueno. Sí. ¿En qué sería? ¿En la segunda caridad o estando aquí hablando de virtudes todavía no ha llegado a eso el Señor? Creo que son las segundas. Yo lo En pondría en la segunda. Yo lo pondría en las segundas. Pero estamos hablando de los que están empezando, que entran y salen, y que no hacen vida realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Es garantía entonces de hacer con cierta frecuencia actos en la divina voluntad, conscientemente, digo con cierta frecuencia, es garantía de no entrar al purgatorio, doctor? No.